Hola, muy buenas tardes y muy buenos días a todos en función del país de donde nos escuchan. Bienvenidos a ALDE Business School. En el día de hoy estaremos presentando el webinar Herramientas de Gestión de Riesgos según ISO 31010, que va a impartir el experto y profesor de ALDE Business School, Sergio Ruano. Doy paso entonces al profesor, que dará una exposición de 30 a 35 minutos y luego los participantes podrán realizar una pequeña ronda de preguntas para resolver sus dudas. De igual manera, quiero recordarles que a lo largo del día de mañana recibirán un correo electrónico con la grabación completa del webinar de hoy para que puedan visualizarla nuevamente. Y del mismo modo se subirá a nuestro canal de YouTube de ALDE Business School, donde además podrán revisar todos los webinars impartidos anteriormente. Al parecer el audio y el video son correctos, así que por tal motivo les cedo la palabra a nuestro profesor Sergio para que pueda comenzar su exposición. Pues muchas gracias, Dariagna, y gracias a todos por su atención. Bienvenidos. Vamos a intentar, voy a intentar condensar en unos 35 o 40 minutos la utilidad de la norma 31010 para la gestión de riesgos y cómo la solemos utilizar cuando hacemos gestión de riesgos en empresas, tanto en empresa propia como en consultoría. Y bueno, pues les pondré voy a intentar ponerles un ejemplo práctico para que vean la aplicación y cuál es la mejor manera de utilizarla. Y al final del webinar pues estaré pues disponible para las dudas y preguntas que tengan. Así que, bien, comenzamos un poco por contextualizar de dónde sale la norma ISO 31010. Es que dentro del comité ISO, que se organiza dentro de la organización ISO, que se organiza por comités, el organismo TC262, que es el encargado de la gestión de riesgos, pues es el encargado de coordinar la estandarización de algunas normas y casi todas están relacionadas con la gestión de riesgos. Una de las más importantes es la norma ISO 31010, que es la de gestión de riesgos. La gente que está en el máster, de hecho, lo hemos terminado de ver esta semana en las clases, que es la guía de principios y directrices para aplicar la gestión de riesgos, tanto a través de otras normas como implantar un sistema de gestión de riesgos a medida en cualquier empresa, generalmente en empresas no financieras, porque las financieras suelen tener su normativa más específica que imponen los reguladores. En segundo lugar, una de las más importantes es de la que nos vamos a ocupar hoy, que es la ISO 31010, que lo que hace es una recopilación de técnicas a aplicar durante el proceso de 31000. Es decir, es una norma auxiliar y de consulta en la que nos apoyamos. A partir de ahí tenemos pues, algunas normas más, como la 31022 para la gestión del riesgo legal, la específica para la gestión de riesgos de viajes de empresas, que de hecho se está además traduciendo ahora al castellano porque estoy dentro del comité. Una para gestionar la resiliencia en las empresas y una norma 31070 y 31073 de terminología para estandarizar el lenguaje que se utiliza en gestión de riesgos. La norma UNE 31010-2011, que es la que está en español, y la 31010-2019, que es la última y la que se ha hecho la traducción más reciente, es una norma de doble logotipo. Esto significa que es una norma de ISO, pero al ser de IEC es del Comité Internacional Electrotécnico, que es una entidad que se encarga pues, de normalizar y recopilar y organizar pues, todo lo que tenga que ver con el campo electrónico, tecnología y radioeléctrica. Entonces, por eso es una norma de doble logotipo y la pueden encontrar ustedes también con la terminología IEC. Pues bien, vamos un poco para contextualizar a la norma principal. Me imagino que muchos de ustedes la conocen, es la norma ISO 31000, que es la que nos habla de cómo es el marco de referencia, los principios y el proceso para una adecuada gestión de riesgos. No es una norma de gestión, es una norma de principios y directrices, lo que permite que se adapte mucho más a cualquier entorno e incluso que se aplique dentro de pues, otras normas de gestión, como la de calidad o riesgos laborales, que se puede ir aplicando el pensamiento basado en riesgo dentro de la misma. Y viene, bueno, pues trabaja sobre algunos valores, que es una norma integrada, la gestión de riesgos debe ser integrada, estructurada, adaptada, inclusiva, dinámica.
bueno, pues todos estos principios que tiene y sobre todo que se dedica a crear y proteger valor. Es decir, no es una norma que consume recursos y no sirve para nada. Es decir, el principal objetivo es crear y proteger el valor de las empresas. Y bueno, pues lo que dentro de lo que es el liderazgo y compromiso, coordinando toda la implementación de la norma, pues está dentro de un ciclo de mejora continua en el que se diseña, se implementa, se valora un poco cómo ha ido, se va mejorando y bueno, se sigue integrando dentro de toda la gestión de la empresa. Y este gráfico, que es uno de los más conocidos, es el del proceso de gestión de riesgos, en el que si nos queremos aproximar a gestionar el riesgo de las empresas, para hacerlo de manera estandarizada, lo primero que debemos hacer es definir un alcance, un contexto y unos criterios sobre la gestión de riesgos que vamos a hacer, qué alcance va a tener, en qué contexto externo e interno, o sea, en qué contexto externo nos movemos, cuál es nuestro contexto interno y cuáles son nuestros criterios de riesgos. Y a partir de ahí, pues el núcleo de evaluación de riesgos, que es bueno, identificar, analizar y valorar. Que quizá este va a ser casi el núcleo, aunque es aplicable en todo el ciclo, donde vamos a ir aplicando las técnicas de la norma 31010. Y posteriormente, cuando ya hemos hecho esta evaluación, pues hacemos el tratamiento del riesgo. Como es una norma en mejora continua, como dice este ciclo, lo que hacemos es que hacemos el tratamiento, se hace un registro, un informe, durante todo el periodo hay un seguimiento y consulta y vuelve otra vez a hacerse el ciclo. Es decir, nunca está implementada, o sea, sí que está implementada definitivamente, pero la gestión de riesgos no hay un momento en el que llegamos y decimos, bueno, ya hemos hecho gestión de riesgos, se acabó. No, es un ciclo continuo que tenemos que aplicar durante toda la vida de la empresa. Bien, y una de las cosas importantes que dice la norma 31.000, que supongo que ya conocerán, es una definición más actual del riesgo, en el que se dice que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Tradicionalmente se ha asociado el riesgo como las cosas malas que nos pueden pasar, ¿no? Y en este caso, como las amenazas, los peligros, ¿no? Siempre ha sido un poco así. El riesgo se interpretaba como esto, como una lista de cosas malas y que teníamos que ir aplicando. Sin embargo, lo que introduce la norma 31.000 es que alinea los objetivos de la empresa con todos los procesos de la misma. Por tanto, a medida que vamos trabajando, si tenemos presentes los objetivos, el riesgo es lo que impacta en cada uno. El riesgo es cómo la incertidumbre va afectando y nos va alejando de estos objetivos. Ahora lo veremos en un gráfico que tengo preparado más adelante. Entonces, ¿dónde se aplica esta norma 31.010? Si tenemos en cuenta el gráfico anterior, bueno, pues nos orienta para seleccionar y aplicar qué técnicas de evaluación de riesgos debemos utilizar en ese núcleo que les decía. Nos ayuda a tomar decisiones donde hay una incertidumbre como parte del proceso de gestión de riesgos y nos ayuda sobre todo a despejar esta incertidumbre. Hay técnicas que nos ayudan a despejar esta incertidumbre a la que nos enfrentamos cuando gestionamos el riesgo. Entonces, si decimos que el riesgo es el impacto de la incertidumbre sobre los objetivos, pues primero tenemos que tener muy claro qué son los objetivos y después qué es incertidumbre, ¿no? Entonces, comenzamos por objetivos. Los objetivos que marcan las empresas o que tenemos a nivel departamental, incluso personal, es una expectativa que nosotros creamos en base a nuestras creencias y preferencias o deseos. Es decir, nosotros tenemos una compañía y deseamos vender pues 1 millón de unidades de nuestro producto a fin de año. Pero claro, esto es una expectativa, esto es un deseo, ¿no? ¿Realmente tenemos capacidad nosotros de fijar este objetivo de 1 millón de unidades? Bueno, pues a lo mejor sí, pero resulta que si tenemos en cuenta nuestras creencias, lo que creemos, lo que pensamos, pues nos damos cuenta que realmente llevamos varios años operando y somos una empresa que estamos pues sirviendo aproximadamente unas 150.000 o 200.000 unidades de este producto dependiendo de los años. Entonces, claro, parece bastante complicado poco realista, fijar un objetivo de 1 millón de unidades, ¿no? Y en cuanto a las preferencias o deseos, lo que nos van a hacer es corregir este objetivo. Oye, pues es verdad, aunque me gustaría 1 millón, no es realista, sé que mi empresa
solemos entregar 100 o 150.000 unidades, bueno, pues se introduzca una mejora tecnológica, hemos capacitado mejor al personal, vamos a poder mejorar, tenemos más tecnología, bueno, etcétera, un montón de medidas, pues nuestras preferencias nos hacen mejorar y aplicar nuestras medidas y nos ayudan a corregir este objetivo, ¿no? Para fijarlo adecuadamente. Entonces, cuando un objetivo es adecuado y tenemos en cuenta lo que sabemos, lo que creemos y lo que queremos es algo real, debe pasar una especie de filtro, ¿no? En general, que es lo que solemos utilizar normalmente. Y es una técnica que se denomina SMART, que estos objetivos que fijamos que sean muy específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes para la empresa y en un tiempo determinado. Es decir, tiene bastante sentido fijar unos objetivos para un ejercicio fiscal, por ejemplo, de un año o de una temporada, si somos una empresa solamente que opera en determinadas épocas del año, ¿no? Entonces, el objetivo no es algo aleatorio que nos viene impuesto o nos puede venir impuesto desde la dirección de la empresa, pero es algo que tiene que cumplir unos requisitos. Un objetivo tiene que estar muy bien diseñado. Entonces, a partir de que ya tenemos diseñados estos objetivos, volumen de trabajo o baja accidentalidad o rentabilidad, y ya hemos tenido en cuenta todas nuestras creencias y preferencias porque conocemos el negocio y hemos hecho estudios de mercado, etcétera, le pasamos este filtro y ya sabemos que tenemos un objetivo pues, cualificado para poder aplicarle una gestión de riesgos. Porque si no sabemos el tiempo en el que tenemos que alcanzar este objetivo, pues difícilmente podremos aplicar unas medidas. O a lo mejor empezamos ahora y no la terminamos hasta dentro de 5 años, con lo cual no tiene sentido. Que sea medible, que sea alcanzable, es absolutamente relevante. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y después entra en juego pues la incertidumbre, ¿no? Que puede ser de varios tipos. La intrínseca, y que es la más relacionada con la aleatoriedad, que no se puede reducir por ninguna investigación. No hay nada que podamos hacer nosotros para adivinar que cuando lancemos unos dados, ¿qué nos va a salir? Manejamos la teoría de la probabilidad en esos casos. Y conocer la probabilidad nos puede ayudar pues, a hacer una mayor o menor apuesta en determinado evento de una empresa. Es decir, si simulamos que el trabajo de las empresas, la dinámica diaria procedimentada son experimentos aleatorios, pues nosotros sabemos que al final los resultados pueden tener una tendencia, ¿no? Por eso se aplica la teoría de la probabilidad a la hora de fijar objetivos, ¿no? Entonces, y es un poco en lo que se está basando ahora todas la inteligencia artificial y los mecanismos predictivos, ¿no? En base a tener muchísima información, lanzamos predicciones en esta incertidumbre más intrínseca, ¿no? En la que no sabemos un poco qué es. Pero bueno, básicamente tenemos una incertidumbre intrínseca que es aleatoria, que puede ser pues desde climatológica a algo sobre lo que tenemos ningún control. Lo que hace la competencia, lo que hace un cliente, un evento climático, un incendio, bueno, cosas sobre las que no tenemos el control a nivel empresarial. Y luego tenemos también, por otro lado, la incertidumbre más sobre la que podemos reducir investigando. Es la que nos permite trabajar y que viene pues, por falta de conocimiento, que es un poco la epistémica, ¿no? No sabemos exactamente si tenemos que, esto las empresas de extracción lo saben mucho, no saben si un terreno es muy bueno para extraer, pero si se hace una investigación, si los geólogos trabajan, si se va a trabajar, bueno, pues se va reduciendo incertidumbre y se va viendo si hay mayor o menor probabilidades de éxito en base a este conocimiento. Es decir, se puede reducir a la hora de investigar. No es como la otra, no es como la aleatoria. Y luego tenemos pues una más relacionada con la decisión, que tiene mucha relevancia en gestión de riesgos, que es la que tiene que ver más con cómo tomamos decisiones bajo incertidumbre. Y esto es importante porque cuando nosotros tomamos decisiones bajo incertidumbre, es decir, que no tenemos toda la información, pues operan en nuestro pensamiento sesgos y juicios que nos pueden tomar pues, malas decisiones. Pues, como por ejemplo la empresa que jamás ha tenido un impago, pues piensa que el default o que el impago de un gran cliente no es relevante, entonces infravalora este riesgo, lo subestima. O alguien, una empresa a la que, por ejemplo, se le ha quemado una fábrica, una línea de producción porque ha sufrido un incendio,
van a sobreestimar, van a sobrevalorar estos riesgos, porque no saben lo que va a ocurrir, tienen algo de conocimiento, saben que es posible, pero no sabemos exactamente las probabilidades reales. Entonces, a la hora de tomar decisiones, pues nos afecta estos sesgos. Entonces, aquí también, investigando y teniendo en cuenta cómo operan estos sesgos, somos capaces de reducir esta incertidumbre y ayudarnos a tomar unas mejores decisiones y saber en qué momento estamos infravalorando algo o sobrevalorando algo, ¿no? Entonces, como les decía, las empresas tienen objetivos parciales y globales. Si entendemos las empresas como un macro proceso que está creado por un montón de procesos más pequeños como son el de los propios departamentos. Hay un macroproceso en el que tenemos unas entradas, tenemos clientes y tenemos producto. Entonces vamos haciendo pues todo el ciclo de marketing, ventas, vamos gestionando unos cobros, nos apoyamos en personas, hacemos una producción, hacemos un producto, lo entregamos y al final pues tenemos este tipo de retorno. Pues por ejemplo, si tenemos una empresa con este objetivo general de facturar 2 millones de euros, pues tenemos un departamento de marketing que tiene sus propios objetivos, uno de ventas que tiene los suyos, uno financiero, tal, pero cada uno de estos objetivos están alineados y están correlacionados con el objetivo general de la empresa. Por tanto, cada uno de ellos tiene que, al final es algo como, es un ciclo, ¿no? Es algo fractal, que se va reproduciendo casi hasta la tarea, en el que todo está correlacionado con los objetivos generales. Entonces, la empresa de marketing pues sabe que necesita 100 prospectos nuevos mensuales. Esto es un objetivo. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues para conseguirlo, o sea, no puede coger y decir, bueno, pues a ver si me llegan. No, haces un trabajo en el que te vas acercando a esos 100 prospectos, en el que diseñas, por ejemplo, una presencia en redes sociales. Así lo vas generando, vas depurándolo y si ya consigues tu objetivo, consigues pasárselo a ventas, que consigue cerrar X ventas con tantos clientes. Bueno, cada uno tiene sus objetivos y se va protegiendo, bueno, y va gestionando esta incertidumbre. Esta incertidumbre más operacional, la del día a día, que hacemos con tareas y con decisiones empresariales y operacionales. Pero hay otro tipo de eventos externos que nos pueden paralizar también, ¿no? Que también forma parte de gestión de riesgo y quizás es lo más conocido tradicionalmente. Pues si de pronto tenemos un ataque cibernético, pues es posible que el departamento de marketing y el de ventas y el financiero, pues se queden bloqueados y no puedan llegar a sus objetivos. Y dependiendo de lo grave que sea esto, hace que no llegue la empresa a su objetivo final. Por tanto, por eso es tan importante diseñar muy bien los objetivos, tanto a nivel macro como a nivel micro, y hablo de micro por operario, por departamento, para lograr estos y no desviarnos. Si lo vemos en un ciclo más de una empresa, a ver, está teniendo problemas con el... Aquí, vale, tenía problemas con el mouse. Entonces, bueno, como les decía, una empresa es un macroproceso, tenemos unas entradas, realizamos unos trabajos y tenemos pues una salida. Esto, por ejemplo, sería el departamento de producción. Metemos una materia prima, creo que esto es un tema, en su momento lo hice sobre producción de celulosa, hacemos el proceso de molido, lo mezclamos con agua, blanqueamos, saligasamos, secamos, tratamos y tenemos el objetivo. Este es el objetivo de bobinado de papel que necesita una gran empresa pues, para vender sus unidades para llegar a los 2 millones. A lo largo de todo este proceso, pues pueden suceder eventos tanto externos como internos que nos desvíen de estos X bobinados. Si aquí tenemos 1000 y el objetivo de 1000 bobinados de papel y resulta que se nos ha estropeado la máquina de alisado porque ha habido una avería y tardamos en reponerla porque viene una pieza de Estados Unidos que tarda a lo mejor 60 días en llegar y no tenemos este riesgo contemplado y no tenemos una medida, pues a lo mejor no podemos llegar a las 1000 que nos hemos fijado en ese plazo. Podemos llegar a 300, con lo cual vamos a afectar a la venta final. Entonces, ¿para qué nos sirven estas técnicas de gestión de riesgos? Para mejorar la compresión de esta incertidumbre y para implementarla, ¿no? Entonces, como dice el profesor Simón, que aquí lo he citado, es que la incertidumbre tiene forma. Es decir, si somos capaces de ver cómo afecta la incertidumbre a cada una de nuestras decisiones y nuestros objetivos, pues seremos capaces de localizar estas fuentes de incertidumbre,
qué factores afectan en la consecución de estos objetivos, cómo lo podemos reducir, cómo podemos modificar la frecuencia o el impacto de los eventos que puedan ocurrir. Y una parte que no les he comentado, un concepto que ha introducido la gestión de riesgo de 31.000, y es cómo podemos aprovechar también pues el riesgo a nuestro favor, es decir, los eventos, es decir, cuando sucede un evento que nos hace acercarnos mucho mejor o incluso sobrepasar nuestros objetivos, como por ejemplo, pues que baje el precio de la materia prima por un evento totalmente externo y nos aprovechamos y llegamos mucho mejor a nuestros objetivos de rentabilidad. En cuanto a la incertidumbre, les he puesto este gráfico porque es algo que es súper interesante tener presente. Cuando hacemos predicciones a muy corto plazo, es bastante sencillo saber qué puede y qué no puede ocurrir, pero cuando lo proyectamos a muy largo plazo, la incertidumbre se va ampliando. Es decir, nosotros podemos saber cómo van a ir las ventas, podemos hacer una predicción bastante clara, cómo van a ir las ventas de esta semana, cómo van a ir los repartos, porque tenemos mucha información muy cercana, el contexto externo, el interno, cómo tenemos nuestra maquinaria, cómo tenemos a nuestros clientes, pero a largo plazo es muy difícil para nosotros hacer predicciones sobre qué va a ocurrir dentro de 6 meses y no digamos ahora en estos entornos bélicos que tenemos en Europa en el que no sabemos cómo nos va a afectar ahora mismo pues las guerras que hay en funcionamiento, cómo van a afectar a la cadena de suministro. Tenemos muy claro lo que va a ocurrir a las 2 próximas o 3 semanas, pero no tenemos ni idea qué va a ocurrir dentro de 7 meses. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de este ejemplo que ponía de pasta de papel, pues a lo mejor resulta que es que importamos de una zona en conflicto y que resulta que es que pues se va a cortar esta cadena de suministro, como ocurrió pues hace un par de años con el tema de Ucrania, ¿no? El año pasado, que hubo un corte muy grande de suministros en determinadas empresas agrícolas de producción alimenticia, de producción de trigo, etcétera, ¿no? Entonces, pues es muy importante, por eso les he puesto este gráfico. Entonces, a lo largo de este proceso, que antes les pintaba de manera lineal, he querido pintar en este triángulo cómo se comporta la incertidumbre, ¿no? Como la subida de materia prima, el agotamiento, por ejemplo, de los empleados, pues puede hacer que no lleguemos a nuestro objetivo y que lleguemos un poco para abajo. Una explosión puede hacer también que se paralice nuestra actividad y tengamos un problema de una disrupción y que nos paralice. Bueno, pues es un poco cómo funciona. Entonces, si nos centramos en este gráfico, quiero ir acelerando porque no nos queda mucho para todo lo que les quiero contar. En este gráfico de gestión de riesgos, en el que les recuerdo el alcance, el contexto y los criterios, es decir, definimos qué riesgos queremos gestionar, cuál es el contexto interno y externo de la compañía y nuestros criterios de riesgo, y a partir de ahí hacemos la evaluación. Bueno, pues tenemos que hacer 3 fases que toda la gente que está en gestión de riesgos tiene muy claras. Primero, identificamos los riesgos que nos pueden afectar. ¿A qué objetivos? Vemos los objetivos. ¿Qué riesgos pueden afectar a que no consiga estos objetivos? Tanto a nivel micro, a nivel de departamento, empresa, unidad de evaluación, como a nivel macro, ¿no? O sea, pero siempre es el mismo proceso. Primero, identificamos los riesgos, después los analizamos y vemos exactamente la complejidad del riesgo, cómo lo podemos, qué le puede afectar, cómo podemos intervenir, cómo podemos reducir el impacto, y luego la valoración, que es un poco pues la comparación entre nuestro criterio de riesgo y el riesgo real. Y a partir de ahí pues decidimos el tratamiento que tenemos que hacer, ¿no? Que al final es pues o eliminar el riesgo, reducirlo o asumirlo o incluso potenciarlo si es un tema interesante. Nos quedamos aquí. Ya el tema del registro de informe ya forma un poco más parte de procedimentar el proceso. Entonces, en ese mismo esquema tenemos este gráfico, que esto lo he extraído del temario de las clases. Aquí definimos el alcance del contexto, entonces definimos el alcance, contexto y criterio, la evaluación y el tratamiento. Pues bien, todas estas técnicas de aquí, todas estas listas que tenemos por aquí, son las 43 técnicas que nos muestra la norma ISO 31010. Desde la tormenta de ideas, técnica Delphi, grupos nominales, entrevistas, el orden no es este, ¿no? Pero el orden que tenemos aquí y que está marcado en esta diapositiva es exactamente en general, porque esto es creación
en la escuela y la verdad es que hay técnicas que se pueden aplicar a lo mejor en otro ciclo, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos que definir el contexto, el alcance y los criterios, ¿cómo lo definimos como gestor de riesgo cuando estás haciendo un proyecto en una empresa? Hombre, pues el gestor de riesgo no lo puede decidir porque sí. Tú no eres la persona que define bueno, pues a partir de ahora voy a gestionar estos riesgos, este es el criterio que vamos a tener. No, no. Necesitas pues consensuar con los equipos, con la dirección de la empresa. Entonces, ¿cómo obtienes toda esa información para fijar esos criterios, analizar los contextos, tanto internos como externos? Bueno, pues a través de tormentas de ideas, técnica Delphi, que es una técnica en la que consultas a expertos, haciendo entrevistas a las personas interesadas, realizando encuestas, grupos nominales, que es una combinación. Bueno, pues estas técnicas. Entonces, con estas técnicas, en general, aunque hay muchas más, y por cierto, las técnicas de ISO 31010 no son todas. Es decir, en gestión de riesgos se puede utilizar cualquier técnica que sea válida y que sea una técnica pues demostrablemente, o sea, que sea eficaz. No tiene por qué ser una de estas 43. Esto es como un gran repositorio al que se puede acudir cuando uno pues, no tiene muy claro cómo reducir la incertidumbre en determinadas materias. Entonces ahí, oye, pues mira, existen estas técnicas, algunas son de matemáticas, otras son financieras, otras son tan conocidas como aplicar un Pareto. Entonces, bueno, pues tenemos este repositorio. A la hora de identificar riesgos, cuando tenemos que identificarlos, ¿qué utilizaríamos? Bueno, pues las mismas. O sea, identificar riesgos, pues podemos hablar con los expertos, hacer unas entrevistas, pero también nos dice, por ejemplo, que podemos utilizar la técnica, el grupo B3, ¿no? No nos lo dice, esto lo hemos clasificado, el B3. ¿Qué tenemos dentro del B3? Pues el análisis de causa-raíz, o el método de Ishikawa, o el modelo cindínico. ¿Qué ocurre? Pues cuando utilizamos el método Ishikawa, pues es una técnica japonesa que se utilizó, se inventó además en Toyota, creo recordar. Ahora es el ejemplo que he cogido, pues en el que es una técnica que nos permite identificar causas de un riesgo e identificar riesgos de un evento. Ahora lo veremos. A la hora de hacer una valoración del riesgo, pues podemos irnos a la B8, B9. Como tenemos que valorar y a veces estamos bueno, viendo exactamente cómo afectaría a nivel de compararlo con el criterio de riesgos de la empresa, pues podemos aplicar una teoría de juegos o hacer un análisis coste-beneficio, si lo tenemos que valorar exactamente. Oye, ¿cómo nos impactaría o sea, este riesgo real que hemos medido y en cuanto a nuestros criterios? Bueno, ¿cómo nos impactaría? ¿Nos interesaría reducirlo? Bueno, pues a partir de ahí utilizamos una técnica, la técnica que mejor se adapte a lo que queremos hacer. Bien, bueno, aquí tenemos todas las técnicas. Aquí está la simulación de Monte Carlo, cuando son modelos, lo que les decía, cuando hablábamos de cosas más aleatorias y tenemos que hacer simulaciones y no tenemos mucha información, o el análisis de pajarita, que también es muy conocido, de causa-efecto, y en el centro tenemos el riesgo. Hasta 43, o sea que no les puedo explicar todas. Entonces, la estructura de la norma. ¿Cómo funciona esta norma 31010? Tenemos una introducción en la que nos habla exactamente, bueno, cómo funciona, cómo se aplica, cuál es su relación con todas las demás. Tenemos un anexo A en el que categorizamos y en el que nos dice un pequeño resumen, un cuadro, dónde se utiliza cada una de en qué fase es más interesante utilizar cada una de las normas. Y luego un anexo B en el que una por una, pues tenemos cada una de las técnicas cada una de las técnicas y la fuente o fuentes en las que podemos ampliar todo nuestro conocimiento. Entonces, bueno, pues es súper útil para cuando tenemos que aproximarnos a ello. No es lo más conocido, pero vamos, es súper importante. Entonces, este es un ejemplo de lo que nos podemos encontrar en el anexo A. Tenemos toda la lista, en este caso el análisis bayesiano, y nos dice, oye, el análisis bayesiano para identificar riesgos, ¿es aplicable, muy aplicable, fuertemente aplicable o no aplicable? Y dice, oye, pues no, porque no, el análisis bayesiano es algo, simplemente es un análisis para calcular, ¿no? En base a creencias
incluso, bueno, hacer estimaciones y luego a corregirlo con el cálculo de probabilidades, ¿no? No es aplicable para identificar, porque no te dice nada, no vale, o sea, no vale. La técnica por sí misma no vale, igual que en una entrevista, no vale para calcular probabilidades, no matemáticas, no vale. Es una técnica que no es aplicable. Nos vale dentro del análisis de riesgos, o sea, dentro de la parte de análisis de riesgos, fíjese, estamos dentro de la evaluación, identificación, análisis y valoración, pero todavía afina un poco más. Nos dice, dentro del análisis, ¿nos sirve para calcular consecuencias? Pues no. Para probabilidades, claro, es muy aplicable porque es una técnica probabilística el análisis bayesiano. ¿Y para aplicar el nivel de riesgo? Pues no. ¿Y para valorar el riesgo? Pues es fuertemente aplicable. Entonces, cuando nosotros necesitamos calcular una probabilidad, pues sabemos que es posible que el análisis bayesiano nos valga. Luego vemos que no, porque a lo mejor, pues no, mira, aquí tenemos cálculos, es un riesgo muy frecuentista, tenemos una tabla de datos brutal y aquí no hay que hacer análisis bayesiano. Aquí básicamente lo que hay que hacer es cálculo de probabilidades y ya está. Y que un especialista nos calcule la función y decimos exactamente cómo hacerlo. O a lo mejor tenemos solamente unos rangos y lo vamos a hacer con un Monte Carlo, simulaciones y fuera, no podemos aplicar un análisis bayesiano. Entonces, claro, esto nos orienta y nos va indicando hacia qué técnicas nos podemos acercar en cada una de las fases del procedimiento, del proceso de gestión de riesgos. Y luego el análisis, el siguiente, el anexo B, es una hoja completa o incluso dos, ¿no? En función de la amplitud, en el que nos habla de la técnica, nos hace un pequeño resumen, nos dice cómo se puede utilizar, los elementos de entrada es qué necesitamos para aplicarla, qué resultados tendríamos, sus fortalezas y luego pues nos da documentación y referencias para acudir a las fuentes si la queremos aplicar y no la dominamos, pues nos dice, oye, pues puedes ir a estos textos y tal. El asunto es que los orígenes están en inglés, pero bueno, en principio ahora no es una barrera grande, ¿no? Acudir a la fuente en inglés, mirar y aplicarlo. Entonces, bueno, pues básicamente esta es la norma, están los principios, pero es el anexo A y el anexo B. O sea, son técnicas, es una norma de apoyo muy, muy aplicable. Entonces, bueno, lo que les comentaba antes al vuelo, aquí tengo unas diapositivas hechas. Por ejemplo, para determinar el análisis, el contexto y los criterios, es decir, la franja superior del proceso de evaluación. ¿Qué podemos hacer? Obtener puntos de vista, una tormenta de ideas, los grupos nominales, la técnica Delphi, encuestas, entrevistas, etc. Análisis, contexto y criterios. ¿Qué deberíamos hacer cuando hacemos el análisis, contexto y criterios? Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Propósito de la evaluación, los objetivos, quiénes toman las decisiones, las partes interesadas. Es decir, aquí están todos los usos que podemos hacer. Y decidir, entrevistar y obtener el conocimiento de la gente experta y de los responsables en el que nos van a decidir exactamente cuál es nuestro apetito, cuál es nuestra tolerancia. Al final lo que hacemos como gestores de riesgos es extraer información, tratarla y plasmarla de una manera en la que las decisiones sean mucho más fáciles. Entonces, utilizamos estas herramientas para obtenerlo todo. Y voy acelerando, que llevamos 35 minutos y me estoy quedando un poco lento. En cuanto a la parte de identificación, pues lo que les decía, teníamos de la B1, B2 y B3, obtener puntos de vista, identificar riesgos, determinar causas, fuentes e impulsores. Tenemos todas estas técnicas, es decir, aquí tenemos el grupo general y dentro de él tenemos pues cada una de las técnicas que nos pueden ayudar. Aquí hay algunas de ingeniería, de análisis de modo de fallos o algunas que se utilizan mucho en restauración y en producción de alimentos, de análisis de peligros, ¿no? Y muchas técnicas las imponen algunas legislaciones. Hay departamentos de salud pública regionales que dicen que determinadas empresas tienen que aplicar y acreditar y demostrar que están aplicando un determinado análisis de riesgos para producir el producto. Entonces, un ejemplo práctico, que es lo que un poco creo que les quería mostrar ya antes de entrar a la fase de preguntas. Tenemos una materia prima, hacemos un proceso y tenemos un producto final y tenemos unos procesos de soporte y unos procesos de estrategia. Esto lo aplicamos en un ejercicio
pero esto es en el máster de continuidad de negocio, en la especialidad de continuidad de negocio y gestión de riesgos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es que tenemos todos los procesos paso por paso, bajamos todo a una ficha SIPO para ver un poco todas las actividades. Entonces, ahora vamos a aplicar un análisis Ishikawa. El análisis Ishikawa, el más básico, el original, tiene se llama Ishikawa o espina de pescado, ¿vale? Porque este esquema parece la espina de un pez. Entonces, ponemos a la derecha el efecto. Por ejemplo, en el proceso anterior, el riesgo, la consecuencia, estamos identificando riesgos, ¿vale? Entonces, la consecuencia es que no se puede fabricar pasta de papel suficiente. Y decimos, bueno, ¿y qué puede hacer que no pueda fabricar pasta de papel? Entonces, Ishikawa nos dice, vamos a pensar en maquinaria, la maquinaria que utilizamos para la pasta de papel, en el método de trabajo, en la mano de obra, es decir, el factor humano que participa, y el medio ambiente o el entorno. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar sobre la espina de la maquinaria. Y vamos a combinar esta técnica con otra. Supongamos que me reúno con los técnicos, con la gente que está trabajando, fabricando papel, hacemos un taller y decidimos reunir pues, a un ingeniero de fabricación, a los operarios y a la gente que está en la empresa. Y decimos, oye, mira, estamos trabajando sobre la gestión de riesgos, no hacemos nada, no hemos hecho nada, entonces queremos empezar a saber, vamos a hacer una tormenta de ideas. Entonces queremos saber, por favor, que me digáis, debido a la maquinaria, o sea, ¿qué puede hacer que la maquinaria no me permita fabricar papel suficiente para hacer estos hojas de celulosa que vendemos y que nos está yendo a todos también porque nos permite a todos vivir muy dignamente y fenomenal? Entonces salen ideas. A ver, esto es un ejemplo muy rudimentario, ¿no? Pues alguien te dice, oye, avería del motor de la batidora, que se averíen las cuchillas, que falle el sistema eléctrico, que nos quedemos sin electricidad suelta, vertidos de impurezas, que entren y que nos roben la maquinaria, que se produzca un incendio y que no funcione la maquinaria, que haya un sabotaje. Bueno, infinitas. Tenemos un montón de ideas. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Qué es la siguiente, ¿cuál es la siguiente fase? Esto es un modelo muy básico que les estoy explicando, bueno, pues entonces nos preguntaríamos lo que se dice, ¿no? Los tres, oye, ¿y por qué se avería la maquinaria? ¿O por qué se rompe la batidora? Bueno, pues porque la batidora es muy antigua. Ah, es muy antigua. Bueno, pues en ese caso, si estamos gestionando riesgos, a lo mejor deberíamos tener una batidora de repuesto, por si se fastidia una batidora industrial. Hombre, es que cuesta mucho dinero. Bueno, pues al menos vamos a hacer un plan de mantenimiento, porque alguien nos ha dicho que es que, claro, como no se hace mantenimiento, es que cualquier día se rompe la batidora y nos quedamos parados 60 días hasta que venga las hojas de esta batidora industrial de Estados Unidos. O alguien nos dice que es porque nos quedamos sin repuestos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco cómo vamos aplicando técnicas para ir yo aquí lo he acelerado mucho, ¿no? Es decir, he identificado el riesgo y ya hemos analizado que son 60 días y que el tratamiento es, pues, firmar un contrato de mantenimiento. Bueno, a lo mejor no es posible. A lo mejor lo interesante es contratar un seguro de avería de maquinaria para que nos financie una reparación. O a lo mejor es montar una línea paralela y decir, oye, vamos a tener dos máquinas para que si se para una, pues no se pare del todo. Bueno, pues entonces, en base a la maquinaria, en base al método, en base a la mano de obra, la mano de obra puede ser que los operarios que saben manejar esa maquinaria industrial cojan una enfermedad y que como solamente son dos personas, pues que se coja uno una baja larga y el otro tenga un resfriado, pues está la máquina una semana parada. O porque hay un accidente laboral, porque no hay medidas de control. Bueno, pues estamos aplicando una técnica para identificar riesgos. Yo lo que estoy haciendo aquí es ir un poco más y también, bueno, pues acelerando y pensando y aplicando las medidas. En cuanto a análisis de riesgos, pues tenemos otro tipo de técnicas. Y en cuanto a valoración de riesgos, lo que les decía, podemos aplicar pues, los puntos de vista a la hora de valorar. Oye, en este caso, a la hora de valorarlo, aplicar la técnica Delphi, que no deja de ser el ir trabajando con expertos e ir preguntando a expertos en la materia qué van opinando e ir contrastando las diferentes opiniones para ir teniendo una con el menor sesgo posible. Y si pasamos al tratamiento del riesgo, bueno, pues a la hora de tratar se trata de eliminar, reducir
el impacto o la incertidumbre o asumir el riesgo tal y como tenemos o transferirlo a un tercero, ¿no? Que forma parte del tratamiento. ¿Cómo tomamos esas decisiones? Pues en base a puede ser un índice de riesgo, esto lo conocerán todos ustedes, que son los niveles de riesgos que se van haciendo. Oye, pues vamos a ver, vamos a transferir los riesgos más importantes y que sean susceptibles de contratar un seguro. O vamos a aplicar un Pareto y vamos a trabajar solamente con los riesgos que nos aportan el 80% de los impactos. Pues ahí tenemos diferentes herramientas que nos van a ir ayudando a tomar estas mejores decisiones. Y luego finalmente en el registro y en el informe, pues una herramienta que todos ustedes conocen mucho, ¿no? La matriz de riesgos, que luego posteriormente de esta matriz se sacan los mapas, que al final son pues registros e informes de riesgos para hacer una valoración y para tomar una buena decisión. Las matrices de riesgos, la de probabilidad de consecuencia, una curva. Entonces, por resumir, y he llegado, claro, me he pasado 3 minutos, estamos en 45. Las técnicas 31010 puede utilizarse cualquier técnica dentro de esta lista, pero o cualquiera que no esté dentro, pero hay que explicar detalladamente cómo se utiliza. Es decir, si introducimos una técnica tenemos que tener muy claro cómo nos ayuda a reducir la incertidumbre, pero ahí la tenemos. Es súper importante conocer lo que les decía, la modelización de la incertidumbre para saber hacia dónde queremos llegar, o sea, no aplicarlo directamente, sino intentar visualizar el riesgo, qué impacto puede tener, cómo va a afectar a nuestros objetivos finales y parciales y saber exactamente qué incertidumbre queremos reducir. La norma 31010 es una guía súper útil para planificar la gestión de riesgos. Cuando estamos planificando todo el proceso y tenemos la guía y tenemos que hacer el cronograma para saber qué vamos a hacer este año, nos sirve súper bien para decir, bueno, mira, pues a la hora de identificar o establecer los contextos, vamos a hacer unas entrevistas con estas partes de la empresa o con consultoría externa. Bueno, pues nos va diciendo exactamente, nos va a ayudar a planificar muy bien cada una de ellas. Y es muy importante, aquí digo que es importante el cómo, pero sobre todo el qué, es importante saber cómo utilizar las técnicas y cómo gestionar la incertidumbre y cómo reducirlo, ¿no? Pero sobre todo lo más importante para mí es saber el qué queremos reducir y dónde lo queremos aplicar. Porque es que la eficiencia y la eficacia es clave. Al final, la gestión de riesgos lo que tiene que hacer es apoyar a la dirección de la empresa y a la empresa a tomar decisiones y a reducir incertidumbre y ver exactamente dónde nos vamos a centrar. Es decir, no podemos aplicar gestión de riesgos en algo en un riesgo que sí que es cierto que es tal, pero que es absolutamente irrelevante para todos los riesgos de la empresa. Hace poco me reunía con una empresa, decían, es que tenemos un problema muy grande con el tema de las facturas de la luz, con los impagos tal, y estamos hablando de una empresa que son como 15.000 millones de euros al año, es una auténtica barbaridad. Y decía el director financiero, oye, mira, es que la verdad es que con nuestro modelo de negocio, el impacto de las variaciones de precios para nosotros es absolutamente irrelevante. O sea, me da igual 10 millones de euros de diferencia. No van a ningún lado. Entonces, claro, fenomenal, porque no vamos a perder el tiempo en calcular exactamente cómo van a ser las posibles variaciones de precio y cómo van a afectar. Es irrelevante, con lo cual, descartado. Nos vamos a centrar siempre en lo más importante. Y normalmente suele ser, porque siempre estamos hablando de recursos escasos en las empresas, siempre estamos con lo mínimo, de lo más importante a lo más irrelevante. Y cuando nos encontramos un riesgo que es absolutamente irrelevante, lo dejamos de lado, lo asumimos y pasamos a otra cosa. No podemos perder el tiempo en esto. Bien, pues he ido como una moto porque tenía muchas diapositivas, pero he conseguido cerrarlo en 45 minutos. Así que a partir de ahora, pues a su disposición para las preguntas que tengan. Abro el cuadro de preguntas. Vale, voy a ir, buenos días, tal, voy a ir por orden.
Vale, me pregunta Leonardo si podemos compartir la norma. Lo siento, Leonardo, pero es que las normas están sujetas a copyright de la organización ISO y es que no se pueden regalar ni se pueden compartir. Están licenciadas y todo el mundo las tiene que comprar, va con la licencia. Lo siento un montón. Me pregunta Luis Roberto si compartiremos láminas de presentación. Sí, creo, bueno, las láminas no, pero mañana todo este webinar va a estar disponible y se lo van a hacer llegar. Me pregunta Gloria si el análisis bayesiano es similar al Delphi. No, nada que ver. El análisis bayesiano es más para calcular probabilidades y el análisis Delphi es un método en el que se aplica, básicamente lo que se hace es que se gira a diferentes expertos, se van preguntando opiniones y que hagan juicios sobre temas muy concretos y luego pues todo eso se va recogiendo y se vuelve a girar y se extrae una información subjetiva basada en puntos de vista de gente experta y se utiliza, ¿vale? O sea, se utiliza, quiere decir, se aplica a la gestión de riesgos esa información extraída de expertos. Lo otro tiene algo de subjetividad porque al final cuando hacemos inferencias bayesianas básicamente es que no tenemos muy clara la información, entonces hacemos una inferencia y luego lo vamos corrigiendo con datos reales. Es como nos inventamos un dato con criterio, no a lo loco, oye, no sabemos cómo vamos a, pero bueno, pensamos que en base a esta información esto puede ir de esta manera y luego cuando estamos funcionando vamos corrigiendo estas probabilidades con los datos muy concretos. Me pregunta Daniel que quiere conocer las ventajas y desventajas de la norma ISO 31010 contra COSO. Pues mira, es que COSO es un marco de gestión y está más centrado en cumplimiento y en auditoría interna. Y es que tiene COSE 1, COSO 2, COSO 3, que es más financiero y más de control interno, y luego ERM, que es más parecido a ISO 31000, no a 31010, a 31000, que es como para empresas no financieras. Pero esto es a partir de ERM 2017. Pero es que es una pregunta, o sea, se parecen bastante, pero hay diferencias, pero es una pregunta demasiado amplia para comentarlo ahora. Me pregunta Leonardo si esta norma internacional puede aplicarse a la gestión de operaciones en una empresa de seguridad privada. No la norma en general. A ver, si hablamos de ISO 31000, entiendo que los procedimientos sí. Si aplicamos de técnicas de gestión de riesgos, algunas sí. Por ejemplo, Delphi, entrevistas a expertos. Es que no soy experto en seguridad privada, pero hay técnicas de tratamiento del riesgo de seguridad privada, pues como yo que sé, como agentes de seguridad armados acompañando a un convoy, que eso no está en la norma 31010 como el tratamiento. Pero sí que hay algunas técnicas que nos pueden servir, por ejemplo, pues para hacer un análisis de riesgos o para hacer una identificación. Pero para el tratamiento, por ejemplo, yo creo que no. Pero es que no lo sé, pero a priori, que la conozco bastante bien, diría que para identificar, para hacer un análisis de contextos también, para valorar riesgos es posible, para tratamiento yo creo que no, para tratamiento creo que no. Las 43 son de gestión o para identificación. No, están mezcladas. Hay para identificación, para valoración y incluso para análisis de contexto, también para algo previo, para contextualizar, como por ejemplo hacer entrevistas y para la valoración, para la evaluación completa y gestión de riesgos. Vale. Me pregunta Germán Argenis si dentro del sistema de gestión podemos utilizar el ciclo de Deming para valorar el proceso. Sí, sí. De hecho, es una de las gráficas. A ver, voy a ir para atrás. Es una de las gráficas de ISO 31010. Si uno lo mira con detenimiento y lo amplía, lo que pasa es que a lo mejor no se las he puesto a ustedes muy grande. Pero es que es un ciclo de Deming claramente. Diseño, implementación, valoración, mejora continua, ¿no? PDCA. Planificación, diseño. Aquí lo tenemos. Diseño, implementación, valoración y la mejora, ¿no? Pues ahí está, el ciclo de Deming. Por supuesto que sí, Hernán. ¿Se puede certificar en continuidad de negocio como la certificación PMP?
Esto es gestión de riesgos. La continuidad de negocio sí que se puede certificar, pero no es la norma 31.000, es la norma 22.301 y sí que se puede certificar los planes de sistema de gestión de continuidad. Esto es 31.000, que no es certificable, aquí son certificables las personas. Sin embargo, dentro de la norma 22.301 hay una fase en la que no se presta mucha atención, que ya lo he dicho muchas veces, se dice que se debe hacer gestión de riesgos y no te dice cómo, pero te dice, como dice ISO 31.000. Entonces, sí, pero se puede certificar la continuidad de negocio, no la 31.000. Me pregunta Carlos Pérez, me ha tocado que en la gestión de riesgos los dueños del proceso no tienen bien definidos sus controles. ¿La norma da alguna guía de criterio para crear controles? La norma 31.010 no da para controles. El diseño de controles no está. O sea, no te dice exactamente cómo diseñar controles, porque son normas muy amplias, pero es posible que cada una de las técnicas sí que te permitan fijar indicadores dentro de esto. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, si hablamos de procesos industriales de creación de lo que decía de alimentaria, pues hay una técnica, las técnicas de toxicidad, pues hay algunas técnicas en las que, oye, tú sabes que si hay un factor que es relevante y que es un precursor de riesgo, pues lo tienes como indicador. ¿Por qué? Porque te va a hacer saltar la alarma cuando hagas un análisis de peligrosidad. Ricardo González, ¿qué habla la norma respecto del tratamiento de los controles? La norma 31.010 no habla de los controles. Y sobre los controles, en realidad, la norma 31.000 es que tampoco habla mucho. El control al final no deja de ser un tratamiento del riesgo. Entonces, cuando nosotros queremos reducir y tanto el impacto como la probabilidad de ocurrencia, como la frecuencia, pues tenemos que ir marcando, tenemos que ir diseñando y creando controles. Entonces, ¿cómo los asociamos? Bueno, pues a la hora de analizar el riesgo y a la hora de hacer el análisis, aquellos factores y aquellos precursores, pues les vamos poniendo indicadores y sobre cómo van a trabajar. Entonces ahí pues nos va a marcar uno claramente, teniendo en cuenta control como un control preventivo, ¿no? Porque tenemos preventivos, tenemos predictivos y tenemos los controles que ya directamente te permiten ya actuar cuando ya se ha producido el riesgo, ¿no? Como por ejemplo podría ser la instalación de extintor. ¿Un extintor es un control? Sí, pero es un control para mitigar el riesgo una vez que se ha producido, como un mitigante. Entonces, si tú sigues las normas que te van diciendo exactamente cómo hacerlo, pues ahí vas marcando señales. Pero la norma en este caso no te dice nada concretamente. Lo que hace es que la norma al final nos lleva a técnicas concretas. Ya está, simplemente, no se complica la vida. No nos habla de ningún tipo de control ni de nada. Vale, siguiente. José Alex Estrada Rivera. ¿Pueden aplicarse el análisis Monte Carlo para estos casos? La verdad es que no sé a qué casos se refiere. La técnica Monte Carlo es una de las recogidas dentro de la norma 31.010 y se utiliza mucho en gestión de riesgos. Es que es súper útil, porque, por ejemplo, si nosotros, es que no hace falta ni siquiera tener valores, cuando tenemos que hacer una predicción sobre un escenario y tenemos rangos, pues lo que hacemos es que vamos a Monte Carlo, para quien no lo sepa, es una técnica que lo que hace es simular muchos efectos. Se llama Monte Carlo porque es algo tipo casino, le hace referencia a los casinos. Entonces, pues supongamos, queremos hacer un plan de ventas y no tenemos información nada, porque es algo en un negocio nuevo, pues podemos poner rangos. Oye, pues entiendo que voy a trabajar entre una y 1.000 unidades. O sea, diseño un algoritmo con rangos, lo simulo y me va a dar la probabilidad más grande. Entonces ya me va a permitir acercarme y tomar una decisión en base a estas simulaciones. Es muy útil, sí, por supuesto que se utiliza. La siguiente pregunta es de Luis Enrique Navarro y me quedan 5 minutos y me han pedido que corte muy rápido porque necesitan la herramienta de la reunión. Dos últimas preguntas. Provengo de entidades financieras donde contamos con departamentos robustos de riesgo. Al respecto, ¿qué tan aplicable es este esquema a una pequeña empresa?
Pues Luis Enrique, para mí es muy aplicable, porque las grandes empresas financieras es cierto que los tienen muy robustos porque sois los originarios de gestionar el riesgo, sobre todo por el riesgo de default, el riesgo de impago y el tema de las aseguradoras por los balances y por sus reservas, pero las empresas más pequeñas no suelen tenerlos en cuenta. Entonces, esto es un sistema que te permite sistematizar y organizar la gestión de riesgos y al final las empresas pequeñas son menos resilientes, están menos preparadas. O sea, cualquier cosa hace temblar una empresa muy pequeña. Entonces, la gestión de riesgos es tan aplicable como que puede ser la diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir ante un evento inesperado. Me pregunta Eliana, que al igual que la 31.000 son estándares o en esta sí que hay certificación para empresas. No, la 31.010 no se certifica. Es una norma de apoyo, es una norma técnica de apoyo a 31.000 y bueno, ya 22.301 a quien la necesite para gestionar el riesgo. Y con esta pregunta lo siento mucho porque yo me lo paso muy bien en la ronda de preguntas y por eso quería ir tan rápido. Es que me lo paso fenomenal. Me tengo que despedir hasta la siguiente clase. A mis alumnos que tengo, pues estoy a su disposición en el foro de dudas y continuamos la semana que viene con los siguientes. Y ha sido un placer y les agradezco mucho su tiempo y la atención y espero que hayan disfrutado esta ponencia. He intentado ir a toda velocidad, hacer lo mejor posible, pero al final que me embalo, es mucho tema que queremos ver y bueno, pues al final siempre se queda el tiempo corto porque estaríamos aquí seguramente horas. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y nos seguimos viendo por aquí. Un saludo.